Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos amados que nos están escuchando en el lugar, ¿verdad?, donde están, en Ecuador, en Colombia, en México, ¿verdad?, en todos los lugares. Que el Señor los bendiga mucho. Antes de entrar, antes de leer una porción o la porción que quiero en esta ocasión, quiero invitarles hagamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, te bendigo, te doy gracias, Señor, por todo lo que me das, por todo lo que me concedes. Te pido tu dirección, tu ayuda en todo, que tú uses mis labios, Señor, una vez más, para hablar tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Suple las necesidades de tu iglesia, de tu pueblo, de las gentes, Señor, que nos escuchan. Señor Jesucristo, gracias, Padre mío. Amén, amén. Allí en el libro de Daniel vamos a continuar hablando, ¿verdad?, lo que empezamos a hablar el domingo. Dice el verso 24 del capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. El verso 27 dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Fíjese usted, aquí, hasta allí termina, hablando de estas 70 semanas. Ya hemos dicho, las divide en 3 partes. Primero 7 semanas y luego después 62 semanas, quedando una semana. Y ahí el versículo 26 es el que comienza a decir, ¿verdad? Y podemos entender lo que hemos hablado, lo que hemos dicho. Pero quiero volver una vez más a repetir, ¿verdad? Las 7 primeras semanas, que vienen siendo, en el caso, 49 años, que se usaron, ¿verdad?, para restaurar el muro y el templo. Necesitabas restauración. Se usaron. Citábamos Juan capítulo 2, que es donde le dijeron al Señor, cuando el Señor, mire, capítulo 2 de Juan, dice el verso 19, el verso 18 dice: y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal muestras de esto que haces? Respondió Jesús y díjoles: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora hemos dicho, ¿verdad?, que aquellos
entendieron que el Señor se estaba refiriendo al templo de arcilla, al templo de piedra, ahí edificado. Pero el Señor el escritor aquí, Juan, dice el verso 21, mas les hablaba del templo de su cuerpo. Porque le dijeron, el verso 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Pero él no se dice Juan, explica Juan ahí en el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, no del templo de piedra. Porque citamos allí porque ahí es en donde nos da razón el tiempo que se llevó la restauración del templo y los muros. Acá, regresando a Daniel, dice la última parte del verso 25, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y Nehemías o Esdras, más bien Esdras es el que nos da razón, ¿verdad?, de estas cosas que acontecieron cuando se cumplieron. Precisamente se cumplieron así como Daniel lo había profetizado. El verso 25 dice, y después de las 62 semanas, que como hemos dicho, para más claro está, ¿verdad?, decir, y después de las 69 semanas, porque aquí son 62 semanas, pero ya no la refiere aquí en el verso 25, porque ya se refirieron en la última parte del verso 25, las 7 semanas. 7 semanas y 62 son 69 semanas. Para más claro, podríamos decir, y después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, ¿qué sigue después de las 69 semanas? Pues la semana número 70, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el Señor, para cumplir aquí, ¿verdad?, porque dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Fíjese usted. Ahora, cierto que la semana 70 no comienza con la crucifixión del Señor, porque dice, se quitará la vida al Mesías, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Pero esa mitad de las 70 semanas es el tiempo que el Señor tuvo, que ocupó el ministerio del Señor Jesucristo. Y sabemos que al final de su ministerio fue crucificado y resucitó al tercer día, como había él dicho, ¿verdad?, que iba a resucitar, como él había dicho que iba a derribar este templo y en 3 días lo levantaré, que aquellos entendieron que malentendieron, porque el Señor no se estaba refiriendo al templo de arcilla, se estaba refiriendo a su cuerpo, en donde dice Juan, ¿verdad?, en el capítulo 2. Entonces, pero estamos explicando ahorita, ¿verdad?, cómo sucedieron las cosas, cómo transcurrieron esas 70 semanas. La mitad de la 70ª semana ya no es literal, y todavía estamos en esa mitad, porque esa mitad, que son 3 años y medio, entonces se convierte en un tiempo, como lo hemos dicho, en un tiempo de ¿qué? De un tiempo de una mitad, en una mitad de semana ya no es literal,
ya no es literal, es simbólica. Entonces ese tiempo se convierte en simbólico, ese tiempo. Y ese tiempo precisamente lo estamos viviendo porque es el tiempo de la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa una extensión que el Señor hace, como las extensiones que ahorita, ¿verdad? Los que rentan una casa o la arrendan, como dicen en algunos países sudamericanos, ¿verdad? Entonces, tiene aquí se usa entre nosotros, aquí se usa, ¿verdad? Tiene un tiempo, por ejemplo, el que renta la casa tiene que pagar la renta, vamos a suponer, cada primer día 10 del mes. Llega el día 10, está cumpliéndosele su renta, tiene que pagar para volver a seguir viviendo allí. Pero el dueño le concede, algunos dueños conceden 5 días de gracia, otros conceden 10 días de gracia, que son una extensión que se le da al que está rentando para que en ese tiempo pague la renta. Entonces el Señor hace eso, hace una extensión. Por eso inclusive también los discípulos llamaron a los días en que ellos vivieron, les llamaron los últimos días. Pedro, cuando predica su primer sermón, usa de referencia la profecía del profeta Joel. Dice, estos no están borrachos siendo la hora tercia del día. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y será que en los postreros días derramaré de mi espíritu, en los últimos días. Están señalando los últimos días que ellos vivieron allá. Y luego cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los, déjenme decirles, a los, la última carta del apóstol Pedro a los hebreos, capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, note usted, ahí está la expresión, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y sigue allí diciendo, pero el punto de señalarles, de traerlos aquí a esta porción, es donde está la palabra postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, las 70 semanas, la última parte, o sea, la mitad de la 70ª semana, se convierte en una mitad, en 3 años y medio, ya no literales, sino que se convierte en simbólicos. Y por eso los encontramos en diferentes porciones, ¿verdad? Esa terminología que usó Daniel mismo en el capítulo 12, cuando dice, dice el verso 10, el verso 6, y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, al cual, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente que en los siglos que será, por tiempo
tiempos y la mitad. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años y la mitad de 1 año, 3 años y medio. Viene siendo, ahí está, la mitad de la 70ª semana se convierte en una mitad simbólica. Ya dijimos, la primera parte de la 70ª semana la usa el Señor Jesucristo en su ministerio, porque dice, regresando a Daniel capítulo 9, el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. ¿Se fija? Entonces, ese príncipe no es otro más que Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador en turno, ¿verdad? Que le tocó el emperador romano llamado Vespasiano. Su hijo se llamó Tito y fue encomendado por su papá, por su padre, ¿verdad? Era el que iba al mando, al frente de los soldados romanos. Sitiaron a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estuvo bajo sitio y al fin el sitio cayó y entraron a Jerusalén. Tito llevaba las órdenes de su padre Vespasiano de no tocar el templo, pero al último había otra orden más fuerte que la de Vespasiano, y era lo que el Señor había dicho a sus discípulos cuando les dijo, cuando los discípulos como judíos estaban muy orgullosos de su templo y le dijeron al Señor, estoy refiriendo en este caso al capítulo 24 de Mateo, le dijeron al Señor, mira estos edificios. Ellos no pensaban qué es lo que el Señor les iba a decir. Y ahí está escrito en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Que el Señor les dijo, ves todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces eso se cumplió en el año 70 de nuestra era, no en el 1970, no, sino en el año 70, que la ciudad fue destruida, el templo fue arrasado. Y entonces, oiga, ya fíjese, ese templo lo habían derrumbado los soldados de Nabucodonosor allá en el tiempo. Pero entonces, digo esto porque aquí lo refiere en la profecía Daniel, la restauración de ese templo. Como dije, los libros de Nehemías y Esdras, o Esdras primeramente y luego Nehemías, dan razón de cuando el templo arrasado por los soldados de Nabucodonosor fue reparado, fue restaurado. Y ahora está hablando aquí mismo de ese templo que restauró. Aquí cuando la profecía se da por Daniel, el templo estaba destruido y habla de la restauración, pero después habla de la destrucción del templo, porque dice el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Entonces eso acontece en la semana 70. Después, porque dice, después de las 62 semanas, pero hemos sumado 7 semanas que se usan en la restauración del templo y el muro.
y luego transcurren 62 semanas, y las 7 son 69, y entonces entra en funciones el ministerio del Señor Jesucristo, porque lo dice el versículo 25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son ¿qué? 69 semanas, faltando una. Y está esa división porque los 7 semanas primeras se ocupan en la restauración de la plaza, de los muros y del templo. Ya citábamos Juan capítulo 2. Capítulo 2 de Juan dice, respondiendo Jesús y dijo, destruir este templo, le preguntan al Señor, el verso 18, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras de hacer esto? Respondió Jesús y dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado. Y 49 años cubren los primeros 7 años de las 70 semanas. Porque regresando a Daniel, dice, sepas y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego el verso 26 dice, después de las 62 semanas, pero aquí en el caso, sumando las 7, aquí no la refiere las 7 porque ya se usaron en la restauración, lo vuelvo a repetir una vez más, en la restauración de los muros y el templo. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y ese príncipe, ya lo referimos y lo volvemos a referir, no era otro más que Tito, el hijo del emperador. Entonces era un príncipe. Tito iba al mando de los soldados romanos, era el general Tito allí. Después vino a ser el emperador, pero eso fue después. Pero entonces llevaba la orden de su padre, el emperador Vespasiano, llevaba la orden de no tocar el templo. Pero dijimos, había una orden por encima de Vespasiano, y esa fue la del Señor Jesucristo, que dijo, cuando el Señor Jesucristo, el capítulo 24 de Mateo, dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser derribada, hablándose del templo. Y así sucedió. Tito vino a cumplir esa profecía. Pero el verso 27 es el verso que a veces confunde a los estudiantes gentiles, a nosotros. ¿Por qué? Porque me acuerdo que tratándose ya del verso 27, decía un hermano, me preguntaba un hermano al estar exponiendo esta enseñanza, porque hice la enseñanza y como en un tiempo, ¿verdad? Ya cambiamos, ya estamos en otro tiempo. En un tiempo antes de la pandemia, las enseñanzas que llevábamos aquí eran abiertas. Los miembros de la iglesia podían estar oyendo la enseñanza y preguntar con la señal de una mano levantada. Preguntaban y yo les decía, me acuerdo que un hermano allá en el tiempo, que uno de los tiempos atrás que estábamos dando esta enseñanza, me dice, hermano Josué,
Yo miro 71 semanas por el verso 27. ¿Y saben ustedes qué pasa allí? Allí pasa que entra la tradición judía. Nosotros no conocemos, todos no conocemos todas las tradiciones judías. Y la tradición judía es decir, leer y decir una cosa y luego volverse a decir algo más de lo que ya se dijo. Y la prueba está, miren, vamos allí a Lucas. Ahora, Lucas no era judío ciertamente, pero fue criado, se crió en el ambiente judío, era un prosélito. Capítulo 21 de Lucas, estoy citando como ejemplo para seguir con el verso 26 de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. Dice el verso 27 de este capítulo 21 de Lucas: y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas, fíjese, comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está ya cerca. Así también cuando vosotros veis hacerse estas cosas, ahora y el versículo 31, ¿qué está haciendo? Regresando a lo que antes se dijo en el versículo 27 o en el versículo 26 y el 27, de las cosas que habrían de cumplirse antes de que está hablando que de lo que iba a pasar con Jerusalén en el año 70. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Entonces, esto que se hace aquí, de que parece que ya llegó el relato a su fin, porque dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Pero dice el verso 28: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y sigue allí diciendo de otras cosas que están para cumplirse, ¿verdad? Algunas cosas que están escritas aquí. Así también cuando vosotros viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sea hecho. Y mirad por vosotros, sigue el verso 34, diciendo: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Ya, como decir, ya dijimos, los versos 27, 28, el verso 27, como que allí porque dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, ¿verdad? Hablan entonces como que ya termina todo el relato allí, da fin y viene el Señor. Pero los versículos siguientes dicen otras cosas que están relacionadas también con la venida del Señor, pero se regresa como en la tradición judía, ¿verdad? Dijo una ocasión un hermano, un judío, ¿verdad? Nos dijo: conozcan
la tradición judía para que puedan entender ese libro que traen, porque ese libro que traen es judío, fue escrito por judíos, y es verdad, todos los apóstoles fueron judíos, Entonces los judíos tienen sus tradiciones, y nosotros como gentiles también tenemos nuestras tradiciones, y cada raza, cada pueblo tiene sus tradiciones, y a veces es lo que no se considera. Pero digo eso, ¿verdad? Porque regresando a Daniel, quiero terminar, ya el tiempo nos está alcanzando, ¿verdad? Sobre este relato. Entonces, nosotros estamos viviendo en la última parte de la semana 70. Ya dijimos, la primera parte de la semana 70 es literal, como el resto, los años atrás. O sea, porque son 70, como dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo de Israel. Y esas 70 semanas cada semana representa 7 años. Y luego, porque dice el verso 25, otra vez releyéndolo, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, quiere decir hasta el inicio del ministerio del Señor Jesús, iban a transcurrir 7 semanas y 62 semanas. Y entonces, cuando dice el verso 26, y después de las 72 semanas que hemos dicho y volvemos a decir, tenemos que nosotros contar 69 semanas transcurridas, y lo que después de las 69 semanas transcurridas sigue la última semana, la semana 70, que la primera parte de la semana es literal. Por eso las 70 semanas son 69 semanas y media, son literales. Pero la última parte de la semana ya no es literal, ya es la última parte, 3 años y medio, ya no son literales, son como simbólicos. Se convierten, esa mitad de la semana, que son 3 años y medio, se convierten en simbólicos, se alarga, porque eso es lo que el Señor hizo. Nosotros como gentiles no estábamos incluidos, pero el Señor nos hizo lugar. ¿En qué manera? Alargando, extendiendo esa semana. Los discípulos no estaban mal diciendo a los días que ellos estaban viviendo los últimos días, porque eran los últimos días de las 70 semanas. Entonces, pero la última semana, entonces el Señor la convierte en simbólica, para entonces establecer la gracia, se le llama a ese tiempo. Es como como se le llama, como decíamos, cuando el dueño de la casa le da una extensión al rentero, al que está rentando la casa, le extiende un tiempo de gracia. El Señor extiende un tiempo de gracia y se ha alargado, miren, hasta nosotros. Porque ¿qué tantos años hace de que los discípulos refirieron los días que estaban viviendo ellos como los últimos días? Podemos sacar la cuenta, pero tenemos que trabajar los libros, mirar los libros y sacar cuentas
¿verdad? Y entonces miramos que la última parte, lo estoy marcando para que, ¿verdad? Se entienda, pues. Pero yo no les puedo dar el entendimiento, es Dios el que da el entendimiento. Yo lo que les puedo decir, lo que yo he entendido de este pasaje, ¿verdad? Porque nadie me puede negar que esa terminología se usa. Daniel lo empezó a usar, tiempos y la mitad. Y hay otras porciones escriturales en donde se sacan los 3 años y medio, porque también habla de, como dice Daniel en el capítulo 12, allí dice: bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Sacamos las cuentas de esos 1375 días y nos dan exactamente los 3 años y medio. Desde el tiempo que fuese quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Esos allí, si se sacan, le dan la mitad de la 70ª semana, que dije que ya no son días literales, sino que ahora son días, como dije, simbólicos. Entonces, nosotros estamos viviendo en esos días, la última mitad de la 70ª semana, de la 70 semana, que ya no es literal, simbólicos, días simbólicos, que se trata de la extensión, y a esa extensión se le llama la gracia de Dios. ¿En qué consiste la gracia de Dios? Tiene 2 formas en que consiste la gracia de Dios. En que no siendo merecedores, el Señor nos hace merecedores. Está dicho en Romanos 5, bienaventurados, o como dice, Romanos 5, déjenme decirle, ya lo cité, ahora se los voy a referir. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué? Vamos a ver, aquí estamos ya, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Se fija? Y sigue allí diciendo el apóstol. Entonces, ahora somos justos. ¿Por qué? ¿Por nuestras justicias? No. Por la fe en el Señor Jesucristo, el Señor nos hace justos. Y ahora, entonces, oiga, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué más? A los deseos, enseñándonos a que dejando los deseos mundanos, esperemos aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El Señor Jesucristo, con su venida va a terminar
la gracia, va a cerrar la gracia. Y estamos en ese tiempo ya cerca del final de la gracia. Por eso decimos y insistimos a todos aquellos que nos escuchan y que en un tiempo sirvieron a Dios, pero por aquello o por esto se retiraron. Les decimos, regrese, levántese, sacúdase, busque a Dios ahorita que es el tiempo, enmiéndese al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, usted esté preparado para salir junto con los miles de millares que habremos de salir a recibir al Señor en el aire, porque el Señor viene. Hemos dicho, la iglesia, vamos a encontrarlo, vamos a irlo a recibir para venirnos juntamente con Él a este mundo, a establecer un reino de paz. Esa es la boda. ¿Cuál boda? La boda de la iglesia con el Señor va a ser en su aparición, como lo fue la boda cuando el Señor estuvo con sus discípulos. Hemos referido, ¿verdad?, que le dijeron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayudan? ¿Cuál fue la contesta del Señor? La respuesta del Señor fue esta: no pueden ayunar los que están de boda. ¿Cuál era la boda? La presencia corporal del Señor. Entonces, en esa misma forma, la presencia corporal del Señor va a ser la boda de la iglesia. No 7 años, por toda la eternidad, cuando estemos con el Señor. Deseo que el Señor los bendiga a todos ustedes que nos han escuchado y les invitamos que sigan nos sintonizando en las demás grabaciones siguientes. Dios les bendiga.